Buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar entonces, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un artículo que había escrito. Tengo un blog hace años y escribo de diversos temas, pero todo basado en el Evangelio. Y en cierta ocasión compartí al respecto de la música, un poco de lo que tenemos que saber de la música. Y los invito a abrir la Sagrada Escritura en el primer libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 16. Primero de Crónicas 16. Antes de leer, les recuerdo porque habíamos hecho referencia a este evento en la vida de Israel. El rey David inicialmente había intentado traer el arca del pacto. Recordamos que el arca del pacto es el símbolo, la presencia de Dios. Y él dice, esa arca de Dios ha estado mucho tiempo allá, estaba realmente en un lugar llamado Kiriat Jearim. Y yo le he preparado un lugar donde esté el arca de Dios, un tabernáculo. Pero la traen de la manera incorrecta. Y entonces Dios envía un juicio y les hace ver que por la temeridad, habíamos visto esa palabra, ¿verdad? La temeridad de Usa, de tratar de tocar el arca para que no se cayera. Y bueno, después de eso, entonces viene otra vez en la que David le dice, ahora sí, a los levitas, a los sacerdotes, santifíquense porque lo que vamos a hacer es algo solemne y hay que hacerlo a la manera de Dios. No sirven simplemente las buenas intenciones, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y entonces se santifican los levitas y van a llevar el arca como se debe, con las barras, y la van a traer al lugar que que David le ha preparado. Y en todo este evento, se describe con la alegría que están haciéndolo, y David mismo, al ser profeta, también habla las palabras de Dios en todo este capítulo primero de Crónicas. Pero quisiera leer el versículo 42 para iniciar el tema que les traigo esta mañana. Con ellos a Emán y a Jedutum con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutum para porteros, etc. Es una descripción de todo lo que se está haciendo, y pudiéramos pasar por alto lo que aquí dice. Dice instrumentos, gente encargada de cosas, pero viene y define que es música de Dios. También quisiera que veamos que mucho tiempo después, recuerden que después de David va a reinar en Israel Salomón su hijo. Y es a Salomón al que Dios le da la bendición y privilegio de levantar un templo. Esta fue la idea de David, pero Dios no permite que David sea el que edifique el templo, sino Salomón. Y entonces quisiera que leamos lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. Que también fue un evento precioso, maravilloso. Dios hizo manifiesta su presencia de una manera visible. La nube era tal en el templo que dice la Sagrada Escritura que ni siquiera los sacerdotes después podían oficiar porque la presencia de Dios estaba ahí e impedía. Entonces, en esa ocasión leemos en Segundo de Crónicas 7:6, cuando están dedicando el templo a Dios, dice así: y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre, cuando David alababa por medio de ellos. Pero prestemos atención a esa frase, música de
Jehová. Voy a presentar ante ustedes una tesis, por decirlo así. No toda música es apropiada para la adoración a Dios, ni tampoco para el mensaje del Evangelio. La Biblia nos habla de la música cientos de veces, en diferentes contextos. Y siendo que hemos leído que hay música de Dios, la música es una de las artes, ¿verdad? Lo primero que debemos reconocer es que una vez que el pecado entró en el mundo, entra la corrupción por el pecado a todas las áreas de la vida del hombre. Las artes no se escapan de ello. Las artes están también contaminadas de pecado. Y ahora, por ejemplo, estamos viviendo en una época en que es casi que prohibido hacer afirmaciones absolutas. La verdad, el cristianismo se basa en afirmaciones absolutas, pero vivimos en una sociedad que ya rechaza las afirmaciones absolutas. La afirmación absoluta que he hecho es en el inicio de este artículo. No toda música es apropiada. Hay música buena y hay música mala. Y las personas van a recibir esa afirmación como intolerancia, somos muy cerrados, etc. Pero quisiera que ustedes y yo meditemos en primero lo que la Biblia dice al respecto y lo que nosotros mismos, por sentido común y observación, vemos que está ocurriendo en el mundo y que ha ocurrido en la historia. En el pasado, las artes, no solo la música, sino cualquier tipo de arte, era evaluada por cierto tipo de estándares. Entonces, algo era bello o no era bello, o era una buena pintura o no era una buena pintura. Y ahora hemos llegado al punto en que se nos quiere hacer creer, y no solo eso, sino se nos exige decir que sí, que algo que es un montón de colores simplemente desordenados ahí puestos es arte. Se nos quiere hacer creer que una forma de roca en la que no hicieron nada es arte. La ponen ahí en una exposición artística. Unos metales doblados que no se entiende ni qué forma tienen y que eso es arte. La Biblia sí nos habla de lo hermoso y la Biblia nos habla de que Dios se refiere a cosas como cosas hermosas, es decir, sí existe la belleza. Pero esto ha habido tanto en decadencia, tanto en las artes visuales como auditivas. Un ejemplo, no sé si conocen lo que es Prager University, pero tienen bastante buena información sobre diversas cosas políticas, culturales, sociales. Pero hay una en particular que me llamó mucho la atención cuando un profesor de arte de una universidad importante quiere demostrar a lo que hemos llegado y le presenta a sus estudiantes de arte una obra y le dice, ¿qué piensan de esta obra del pintor polaco? No recuerdo el apellido, pero les hace creer, les dice, ¿qué piensan de ella? Y todas así. Entonces, cada uno da sus impresiones sobre aquella obra abstracta. Para después él decirles, lo que yo les mostré fue mi delantal de trabajo. No era realmente una obra de arte. Pero vemos cómo están condicionados, que él los hizo creer que eso era y cada uno dio sus interesantes opiniones sobre la supuesta obra de arte. Fue simplemente una foto de su delantal de trabajo de pintor, donde usted ha visto como los pintores dejan ese delantal todo sucio, todos los colores están ahí. Pues a eso hemos llegado. Nos quieren hacer pensar entonces que son obras de arte, cosas que no son bellas. El Señor Dios nos habla de hermosura. Por ejemplo, les había hecho referencia un día de estos que en Éxodo 28:2,
Cuando Dios manda a hacer las vestiduras para los sacerdotes, para Aarón, dice así, eso, Éxodo 28:2, harás vestiduras sagradas a Aarón, y da una razón y dice, para honra y hermosura. Se utilizaban entonces materiales preciosos, y la combinación de esos materiales preciosos fueron usados no solo en las vestiduras, sino en todo el tabernáculo. Si ustedes leen con atención, dice la Biblia que dio sabiduría a ciertas personas para hacer las cosas apropiadamente, usar todos esos materiales bellos. Y dice Éxodo 36:1, por ejemplo, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Decía, vemos aquí que se necesitaba un talento venido de Dios para hacer las cosas bellas que Dios había requerido en su tabernáculo. Y eso estamos hablando de cosas visuales. Ahí ustedes leerán en el tabernáculo qué cosas tenían que labrar, hilos azules y rojos y de oro. Bueno, pienso que si lo leen verán que claramente se necesita una habilidad dada por Dios, y eso era reconocido en el pasado. Como les digo, hoy los más ridículos diseños se presentan en un desfile de modas y la gente aplaude. Y ustedes saben, por sentido común, cuando ven eso, dicen, pero eso es horrible, ¿quién se va a poner eso? Pero sí, como todo el mundo aplaude, habrá quienes se ponen esas cosas estrambóticas y todo así. Pero vean cómo ha ido en la decadencia. La Biblia nos enseña a apreciar todas las obras de Dios y a observar todo lo hermoso que Él ha hecho. Y también la Biblia nos manda a usar el discernimiento y ver cuáles cosas de lo creado todavía son dignas de imitar y de gozarnos en ellos y cuáles no, porque el pecado, como les digo, ha afectado todas las áreas. Nosotros tenemos que tener bien claro lo que dice la Biblia en Génesis 3:17. Este mundo está bajo una maldición, ¿verdad? Que Dios le dijo así a Adán, maldita será la tierra por su causa. Y esa maldición del pecado ha afectado todo. Y sin embargo, todavía hay mucha belleza en el mundo que Dios creó. Nosotros necesitamos sabiduría para hacer esa distinción entre lo que todavía es hermoso y lo que ya no, lo que es digno de imitar y no. Porque nosotros precisamente la redención maravillosa que Cristo ha logrado para su pueblo no se queda simplemente en un área, sino que Cristo redime todo en nuestra vida y va redimiendo nuestra humanidad también, incluso en algo como esto, como las artes. El Señor debe enseñar, nos ha de enseñar y nosotros estar dispuestos a ejercer discernimiento. Una regla sencilla que yo he encontrado les comparto con respecto por lo menos a las artes visuales. Si el escultor o pintor en su obra refleja de una manera consistente y bella lo que Dios hizo, aquello es bueno. Y entre más se aleje de lo que Dios creó, que cuesta identificarlo a veces, no es bueno. Un simple ejemplo. Si el pintor hizo un caballo galopando, pero usted dice, qué hermoso, es que parece más bien una fotografía, que cómo captó todo, y los colores y el paisaje, eso es bello. Pero si usted al ver la pintura le cuesta identificar que es un caballo realmente, porque lo hizo con esas formas extrañas, eso no es bueno es decir, no es buen arte. Eso yo creo que es un estándar para medir ese tipo de cosas. Igual con la escultura. Cómo se ha ido degradando la belleza del rostro humano, de la figura humana, de los animales. No son reconocibles. Como les decía, yo vi en cierto momento en mi país, frente al Teatro Nacional, unas columnas dobladas de hierro herrumbrado, y lo pusieron como la exposición de no sé cuál artista.
Y la gente tenía que decir, ¿y qué le parecía? Y la gente, para impresionar, dice que le parece muy bien. Aquello tan feo, tan grotesco. Entonces, aprendamos, sí, a volver a tener sentido común. El Señor nos lo dio. Y las artes florecieron cuando había estándares naturales que se derivaban precisamente de la creación de Dios. Pero la decadencia, cuando ya no hay estándares. Cuando ahora dicen las personas que no, que la belleza está en el ojo del que mira. Veamos en un museo. Hay obras antiguas. Usted puede ver obras de autores de pintores como Rembrandt y asombrarse de aquella belleza y aquella destreza, y también verá cosas horribles, y usted debería poder determinarlo. En el campo de la música es mucho más difícil esto. ¿Por qué? Porque miren, mis hermanos, no son tantos los que se creen escultores o pintores, pero sí son muchos los que se creen músicos. Entonces, ha hecho más difícil esto. La tendencia de cantar está en todos nosotros, sea que lo hagamos bien o que lo hagamos mal. Pero hoy yo les propongo, debemos reconocer que hay música mala. No cualquier combinación de sonidos es buena música. Hay sonidos hermosos y hay sonidos feos. Hay belleza en la armonía, pero hay fealdad en lo disonante. Ahora, esta manera de pensar está prohibida. Nos obligan a afirmar que todo depende, como les digo, de los gustos, o usan mucho de la cultura. Las influencias culturales son los que lo harán a usted tener una u otra posición. Es como que quieren obligarnos a pensar que aquellas obras clásicas, majestuosas de Johann Sebastian Bach, de George Friedrich Händel, si no las han oído, deben prestar atención un poco a eso. Que eso no es superior que cualquier música ahora contemporánea. Simplemente es diferente. No sé si han oído cómo son los cantos de los budistas en sus mantras. Ellos cantan un simple Om en una nota grave, y ahí están diciendo eso, y la gente quiere que piense que eso es tan válido para acercarse a Dios como los himnos gloriosos del Evangelio que antiguamente compusieron nuestros hermanos. La Biblia nos dice que hay dones especiales en cuanto a la música, y voy a leer unas referencias al respecto de ellos. Segundo de Samuel 2:31, vean cómo hablan, cómo se describe a David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Esa frase nos dice mucho. Dice que él cantaba, pero no era cualquier canto, que su canto era dulce. Y nosotros tenemos la demostración en que no solo las melodías probablemente eran hermosas, sino que las palabras que registraron los salmos nos dicen, y la Biblia lo llama a él así, el dulce cantor de Israel. Esto que nosotros leímos, volvamos a ver cómo era de importante. En Segundos de Crónicas 7:6, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová. Había una diferencia. Hay música de Dios, hay música de Dios y para Dios. Ahora, era claro. Primero tenemos que tener ese panorama de cómo eran las cosas en el antiguo pacto, cómo se hacían y qué enseñanzas podríamos tener de ellas. Leamos, por ejemplo, el primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 22. Primero de Crónicas 15, 22. Estamos en ese mismo momento en el que David trae el arca a Jerusalén. Y está describiendo todo lo hermoso que está pasando ahí, en una especie de desfile maravilloso en las calles. Van escoltando aquella arca ahora sí solemnemente como debía hacerse, etc. Pero entonces
veamos un detalle que también podemos pasar por alto. Primero de Crónicas 15:22 dice así: y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. No se pone a cualquiera. En el antiguo pacto había mucha restricción, porque imagínense que ni siquiera no era el que quería, es que usted debería haber nacido en la familia a la cual Dios asignó esa labor. Tenía que ser un levita. Y ciertas labores solo los hijos de Aarón, los sacerdotes. Y tampoco ahora vemos que tampoco solo eso hace falta. Usted podía ser levita y podía ser de la familia tal, pero es que si usted no es bueno, no es entendido en ello, dice, ¿por qué lo pusieron a dirigir el coro? Porque era entendido en ello. Así que debemos sí ser cuidadosos de que si percibimos que alguien tiene el don, lo haga con entendimiento. Y ahora entonces estamos claros de que en el Nuevo Testamento no tenemos una asignación de dones de esta manera por herencia. Podemos alabar al Señor cada uno de nosotros con cantos, no solo los que, como estos que había designado, pero nosotros necesitamos entonces hacer una revisión de los estándares. Hay ciertos estándares que se perdieron para la música de Jehová, para la música de Dios, estándares de reverencia y de belleza. Entonces, en las exposiciones que tuvimos en la conferencia, hablábamos de que está muy ligado el culto al concepto de Dios que tenemos. Nuestra teología se muestra en la manera en que hacemos el culto. Por eso es que tenemos esos cultos desordenados, irreverentes, donde no hace falta ninguna actitud reverente ni de arrepentimiento, porque el Dios de ellos pues no parece que odie el pecado. El Dios de ellos parece que no derramó su ira sobre su Hijo Jesucristo para el perdón de los pecados. Todo eso nos lleva a la comprensión de qué santo es el Dios que nosotros nos acercamos. Hicimos referencias a Jacob en su encuentro en Betel, diciendo cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y todo ese asombro nos lleva, si tenemos un concepto correcto de Dios, también en estas cosas se reflejará en la manera en que hacemos el culto y en la música que se utiliza para adorar al Señor. Se va a reflejar. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos dos referencias del apóstol Pablo a los cantos. Una de ellas es Efesios 5:19, donde dice el apóstol: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego, de una manera muy similar, lo vemos en Colosenses 3:16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si nosotros vemos esto, que estamos hablando de música, porque la música, los cantos implican música, ¿verdad? Primero vemos algo interesantísimo, y es que él empieza diciendo: la palabra de Cristo more en abundancia. Si hay cantos, tienen que estar saturados de la palabra de Cristo. No es que cantamos algo porque simplemente nos gusta la melodía o es pegajosa. Tiene que estar saturado de Cristo. Los alabanzas son para el Señor, pero vean que aquí estamos aprendiendo que hay también otro propósito, porque dice: enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Es decir, que los cantos también los utiliza el Señor entre nosotros, nos estamos cantando y animando por medio de aquellos cantos y salmos, y entonces lo hacemos con sabiduría. Tiene que los entendidos en ello
mostrarnos cómo debe hacerse, porque debe cantarse con gracia. Y hace la referencia a todo lo que también hemos venido hablando, en vuestros corazones. Lo interno es esencial, primordial. Esa convicción del corazón de que es el Espíritu Santo el que nos está moviendo a la alabanza al Señor. Pero oigan la descripción: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Vea que ese mismo cántico que ha sido para edificación mutua, que tiene palabras de ánimo entre nosotros, es para el Señor. Salmos e himnos y cánticos espirituales. Y vean que si usa la frase cánticos espirituales, nos lleva a pensar por qué tuvo que calificarlo. ¿Por qué no dice nada más salmos y himnos y cánticos? No, es que tienen que ser cánticos espirituales porque hay otros cánticos que no lo son. Y esos son los que deben ser utilizados en el culto al Señor. Cánticos espirituales. Estuvimos viendo con claridad, creo que debe ya quedar claro para los que estuvieron, la verdadera adoración, la verdadera alabanza. No tiene que ver específicamente con un cierto estilo. Es algo espiritual. Y hemos aclarado también que lo más importante es, por supuesto, un corazón renacido, capacitado por el Espíritu Santo para poder expresar esas alabanzas. Y que esas alabanzas correspondan a una realidad en la vida. No estamos hablando de una adoración simplemente estética. No estamos hablando de voces exquisitas, de excelentes sopranos y tenores. Y yo les puedo decir por experiencia que he visto gente cantar las obras más preciosas de los compositores clásicos, obras sacras, que hablan de la pasión, de la muerte de Cristo, de su resurrección, el aleluya. Algo maravillosamente estético, cantado por impíos que ni siquiera creen aquello que están cantando. Entonces no estamos hablando de eso, quiero aclararlo, ¿verdad? Es corazones arrepentidos, de esos corazones renovados tienen que salir esas alabanzas, pero tienen que ser correctas. El principio entonces que se nos enseña en el Antiguo Testamento debe permanecer en el Nuevo Pacto con respecto a la forma necesaria de la adoración, a la forma correcta. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? El fallo de los que cometieron y el pecado que cometió Israel, en particular sus sacerdotes que tenían la tarea de guiar al pueblo, es lo mismo que ha ocurrido en nuestros tiempos y desde el siglo XX. Quisiera que leamos Ezequiel 22:26 para que veamos la denuncia que hace el profeta a los sacerdotes de Judá. Ezequiel 22:26. Dice así: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Hoy vimos un poquito del cuándo, ¿verdad? Pero dejaron de preocuparse. No voy a entrar en eso, pero vean que eso es una de las fallas. Fue profanado Dios porque apartaron sus ojos del día de reposo. Nuestra vida debe estar mirando constantemente a Cristo y a su día. Nosotros nos acercamos cada día al reposo final y así vivimos en esos ciclos. Otro día de reposo, otro día del Señor. Pero lo que se hacía en ese día y en general en la adoración a Dios tenía que ser regulado, y los sacerdotes explicarle al pueblo lo que era apropiado y lo que no era apropiado. Dios había dicho muy claramente qué se puede, qué no se puede, cómo debe ser. Pero entonces los sacerdotes
comienzan a bajar el estándar y a dejar, no hacen tanta diferencia, se fijan en la ofrenda y como algunos escuché en algún momento es para el Señor. Entonces, como es para el Señor, parece que el Señor acepta cualquier cosa. Y aquí dice claramente que eso fue un pecado que cometieron los sacerdotes. No enseñaron al pueblo y al no enseñarlo están violando la ley, contaminaron el santuario. Nosotros tenemos los santuarios contaminados de mundanalidad. Esa situación empezó en el siglo XX cuando empiezan a utilizar estilos y ritmos de música secular para incluirlos en los cantos de adoración. Y es algo que igual que los que estuvimos viendo también en la conferencia, no sucedió de golpe. Poco a poco se fueron utilizando elementos del mundo en las iglesias hasta el punto que hay gente en el presente que viene de iglesias donde nunca han oído adoración reverente, nunca han oído verdaderos salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo único que han oído toda su vida como música en la iglesia es música popular, mundana, con letra cristiana. Eso es todo lo que han oído. Y yo también debo reconocer que pienso que en muchas ocasiones estas cosas las hicieron personas con buenas intenciones. Pero ya vimos por toda la conferencia que las buenas intenciones no son una disculpa. Una buena intención, por ejemplo, que algunos tenían, es que lo que a los jóvenes les gusta ahora, y si no lo dejamos que entre a la iglesia, no van a venir los jóvenes. Parece que la intención es buena. Pero olvidamos algo. ¿A quién es el que debemos agradar? A Dios. Y si no le quedo bien a otros, lo siento, pero al que le necesito quedar bien es a Dios. Los estilos de adoración tienen como les decía, una conexión inevitable con la posición teológica que se abraza. Pero aún así, nosotros tenemos que cuidarnos. Podemos abrazar una teología correcta y poco a poco ir cediendo, incluyendo composiciones de moda, porque están de moda. E incluso el ataque hacia la adoración pura es tal que como ahora se han vuelto por ahí algunos himnos, están rescatándolos y poniéndolos de moda, entonces cantan el himno pero lo cantan mundanamente, con ritmo rock o pop o lo que quiera. Los himnos ya dejan la solemnidad que tenían. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, la solemnidad incomoda el corazón del inconverso. La incomoda eso tan solemne y tan serio. Hay una asociación innegable entre la música y los propósitos por los cuales esa música fue compuesta. La misma Biblia nos da una referencia al respecto. Leamos en la profecía de Isaías, capítulo 23, versículo 15. Esta es una profecía contra la ciudad de Tiro, contra Tiro. Pero oigan la referencia que hace el profeta, qué interesante. Isaías 23, 15. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, oigan esta frase, cantará Tiro canción como de ramera. Esto es en la antigüedad. Y está definiendo un estilo de canción. Está definiendo un estilo de canción. Sabemos lo que es una ramera. Sabemos de qué se trata la prostitución. Sabemos cuál es ese negocio. Y la verdad es que la mayoría de los estilos musicales seculares, es decir, mundanos, tienen cierto nivel de sensualidad. Todos ellos tienen un nivel de sensualidad que los hace inapropiados para ser usados en la música sagrada.
Yo no sé si ustedes conocen, no sé, esto no se refiere, quiero aclarar, simplemente a una melodía o a un ritmo específico. No es necesariamente eso, es la forma en que se hace. No sé si conocen esta anécdota, pero yo la vi en internet también, en YouTube lo pueden buscar. Para cuando cumplió años, un presidente desde los Estados Unidos que se llamó John F. Kennedy, que fue asesinado, había una actriz muy famosa que se llamó Marilyn Monroe, y una mujer, era lo que llaman en Hollywood el símbolo sexual. Una mujer sensual y obviamente bella físicamente, pero cuando a ella la traen a cantarle al presidente el feliz cumpleaños, todos conocemos la canción, ¿verdad? Happy birthday to you, eso, que lo pueden cantar los niños. Si ustedes escuchan cómo ella canta eso, ustedes pueden identificar canción como de ramera. La entonación, la manera de hacerlo. Y nosotros perdimos completamente de vista que eso es mundano y sensual. Y escuchamos a cantantes, sea varones o mujeres, cantando supuestamente himnos, y usted los escucha y es la misma sensualidad del que está cantando de amor sensual en el mundo. ¿Qué pasó? No enseñaron a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Ahora, no solamente en la música de iglesia tenemos que ser cuidadosos. Hay gente que dice, no, en la iglesia no, pero para fines evangelísticos o para alcanzar a tal o cual grupo, sí, usemos esta otra música. Todas las canciones llevan un mensaje, eso es innegable. Todo autor y cantante tiene un propósito en lo que compone y en lo que canta. El mensaje puede ser, y entonces tratemos de identificar las canciones que sabemos, sea desde niños, en la escuela, en el colegio, en la vida. Hay canciones con fines educativos, para aprender matemáticas, para aprender las letras, para los colores, con fines correctivos, políticos, sociales. ¿Recuerdan lo que llamaron la música de la nueva trova? La música se compone con un propósito. Pero lo que no han comprendido, parece, los autores cristianos, es que el mensaje de la palabra de Dios es muy sagrado para rebajarlo y usar un vehículo profano. Yo quiero en este momento pensar que hay autores cristianos con buenas intenciones, porque también debo denunciar lo que ya creo que todos sabemos, que hay quienes se han involucrado en el campo de la música y lo llamaron ministerio musical cristiano, pero de lo que andan detrás es de la fama y de la fortuna. Esa es la realidad. El que cobre por cantar y dice que está cantando el Señor, eso no tiene ninguna justificación para mí, según lo que yo veo en la palabra de Dios. Entonces de eso yo no estoy hablando. Los que andan detrás de fama y fortuna e hicieron de su tal ministerio de música cristiana un negocio, no tiene que ver con ellos. Esos no es a los que me refiero. Me refiero que puede haber gente que sí quiere llevar un mensaje cristiano, pero todavía piensa que para alcanzar a ciertas personas yo no puedo hacerlo, sino rebajándome a ellos y usando lo que a ellos les gusta. Realmente son ignorantes, porque no saben que hay medios correctos y medios incorrectos. Tenemos que entender que el lenguaje, ciertos elementos del lenguaje, necesitamos entenderlo. El lenguaje y sus formas, la forma del lenguaje. Existe, por ejemplo, el lenguaje culto y refinado. ¿Qué es lenguaje culto y refinado? Algunos en el pasado, por ejemplo, en la iglesia de Inglaterra, en siglos anteriores, esperaban que el que daba el sermón fuera una persona muy erudita. Y eso era alabado, un sermón erudito, con un lenguaje fino y refinado. La mitad de la iglesia no entendió nada, pero es un excelente orador.
No es de eso, pero existe eso, ¿verdad? No es necesario. Nosotros para transmitir el Evangelio no necesitamos usar de palabras difíciles de entender. Precisamente la labor del predicador es hacer entender el mensaje de Dios. Y sin embargo, tampoco significa que nosotros tenemos el derecho de usar un lenguaje que sea vulgar o una jerga de la calle. Esos dos extremos deben evitarse, no son correctos. El mensaje de la palabra de Dios debe llevarse por medio de un lenguaje que sea entendible, sencillo, pero decente. Yo lamento también saber de casos en los que misioneros extranjeros en sus seminarios fueron instruidos en que ellos tienen que hacer lo que ellos llaman contextualización cultural. Y entonces usted oye a unos misioneros que usan palabras que a nosotros nos hace gracia a veces oírlos, pero que no son apropiadas. Y ellos piensan que está bien, porque el misionero antiguo no, él se cuidaba. El misionero sabía que había ciertas frases que no debía usar, que tal vez aquí en Honduras debo cuidarme de que yo pudiera usar una expresión que en mi país uso, pero aquí son ofensivas. Eso me debo cuidar. Pero ahora no les importa cuidarse. La gente se ríe de las cosas que dice el que está hablando. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando ese principio que acabamos de leer, que se le dio a los ministros del Señor. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Pero hagámonos esa pregunta. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. No había diferencia. Usted podía usar cualquier lenguaje, igual cualquier música que se le ocurriera para traerla al culto. En el mensaje evangélico que llevamos al pecador de cualquier área que sea, tenemos que ser cuidadosos en eso. Nosotros le vamos a hablar en un lenguaje sí comprensible, pero nunca indecente. Y esto lo voy a decir por lo siguiente. Los estilos musicales, esos lenguajes están asociados, como les decía, a sensualidad y a cierta forma de ser. ¿Qué pensarían ustedes si yo, para tratar de alcanzar a, qué sé yo, unos drogadictos o gente de un muy mal vivir, me escucharan a mí usar lenguaje como el que ellos usan, vulgar? Ustedes dicen, ¿cómo habla el pastor así? ¿Cómo dice esas palabras? No es necesario. Yo debo alcanzarlos a ellos, pero que ellos vean que el mensaje que yo les estoy dando los llama a salir de esa vulgaridad, de esa sensualidad, de esa vida de perdición a un nivel más alto de comunión con Dios, a aprender a usar un lenguaje limpio. Y si yo les estoy diciendo eso a nivel así, en la música es lo mismo. Yo debo utilizar una música apropiada si es que pienso que por medio de la música pudiera yo alcanzar. Es una trampa en la que yo creo que algunos han caído. Voy a hacer la semejanza con algo que es triste pero es común. En ciertas iglesias tienen lo que llaman el pastor de jóvenes. Y entonces hay alguien encargado de tratar de tener a los jóvenes para que no se les vayan de la iglesia. Entonces es un pastor. Pero es un pastor que tal vez ya tiene sus 35 años, pero comienza a vestirse como si tuviera 15 años. Y anda con, bueno, como ustedes saben que son las modas de los adolescentes. Y nosotros nos reímos y decimos, qué ridículo. Pues eso es lo mismo que estamos haciendo. No es necesario. No es necesario hacer eso. Hacemos lo mismo cuando utilizamos música inapropiada para llevar el mensaje del Evangelio. Hay diferencias, hermanos, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Entonces,
tenemos que pedir sabiduría a Dios. Tenemos que saber que como que en Ananías que leímos ahí, hay gente entendida en ello. Seamos humildes y hoy escuchemos a los que son entendidos en ellos. Pero ese es el problema. Todos se creen músicos y lo que están haciendo es copiando esa música que oyen del mundo, trayéndola a la iglesia. Nos deben importar, sí, las almas que deseamos alcanzar con nuestro mensaje. Claro que sí, pero más nos debería interesar ser fieles a aquel que nos encargó este mensaje. No tenemos derecho de adaptarlo al mundo. Debemos llamar más bien al mundo que se adapte a las maneras sanas y santas del Evangelio. Y esto va en todas las áreas. Yo me he puesto a ver, saben que escucho lo que se llaman podcasts y cosas por internet, y yo veo que en todas partes la influencia del mundo, de la música mundana está. Sea lo que sea, hasta en sitios de buenos predicadores escuchamos eso, que para la introducción ponen algo mundano. Yo digo, ¿por qué no volvemos a la música verdaderamente culta, la de los que realmente sabían componer algo? Yo no sé cuántos conocen el ministerio Ligonier. Ellos tienen un programa que se llama Renewing Your Mind, en español creo que ya está también. Y la entrada de ese es algo precioso, es un fragmento de la obra del Mesías de Handel, una obra muy hermosa, pero lo invita a usted a algo diferente. Usted va a oír algo diferente. Y el programa se llama así, de Renovando su Mente. De eso es de lo que se trata Romanos 12:1, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y dice que hay una renovación de nuestro entendimiento. Entonces, ¿por qué vamos a seguir en ese estándar del mundo que es decadente? Que, como les decía, nos quiere obligar a decir que son obras de arte, cosas que son feas y de mala calidad. Dios entonces nos manda en la Biblia a alabar a Dios con cánticos y a exhortarnos unos a otros, pero tiene que ser de una manera adecuada, armoniosa, una combinación de melodías y ritmos que sirvan de un vehículo propicio para el mensaje que está transportando ese vehículo. Y en cuanto a esto de la cultura, que la gente dice que tenemos que estar respetuosos de la cultura, tengamos esto claro: el Evangelio es primero y el Evangelio afecta todo. Y si algo de nuestra cultura está contaminado, que el Evangelio lo limpie. No debe ser al revés. No debe ser que porque yo llego a esta cultura y en esta cultura hay tal práctica, voy a dejarlos en tal práctica. ¿Qué sé yo? Supongamos que no usan ropa. La Biblia nos enseña claramente que después de la caída, la desnudez es inapropiada y prohibida por Dios. Y hay que enseñarles a ellos. La decadencia de esa cultura llegó a tal que algo tan básico como la necesidad de cubrir la desnudez ya no la tenían. Bueno, el Evangelio tiene que cambiar eso y hacerles ver que necesitan cubrirse. Así lo mismo en todas las áreas. Que el Evangelio de Cristo haga esa obra. Quisiera en unos minutitos compartir con ustedes unas recomendaciones que se publicaron hace algunos años en la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas de América. Y voy a leer para ustedes ese fragmento porque creo que nos ayudaría a responder algunas preguntas. Las preguntas serían las siguientes: ¿qué principios deben utilizarse para determinar qué clase de música es aceptable en la adoración pública? ¿Qué papel juega qué papel juega la instrumentación en la adoración pública? ¿Qué podemos decir de la música en la adoración que no sea de participación congregacional? ¿Qué se nos enseña con respecto a la participación de los feligreses
Y una que voy a dejar seguramente por fuera porque es toda otra controversia, es por qué no cantamos solamente los salmos. Entonces leo para ustedes, es breve, pero espero que tengan provecho en esta lectura. Uno de los grandes privilegios del pueblo de Dios es que estamos invitados a cantar alabanzas a nuestro grande y glorioso Dios. Dios nos ha mandado que le cantemos alabanzas, porque así le agrada, y al agradarle también traemos placer a nosotros mismos. Los elementos de la adoración pública no aparecen porque sean gratos a los adoradores, sino que están incluidos porque agradan a Dios. Aunque al venir ante su presencia y cumplir aquello que a Dios le agrada, nosotros llegaremos a experimentar plenitud de gozo y bendición también. Para determinar cuál música es aceptable en la adoración, debemos reconocer que las palabras que cantamos deben ser tan bíblicas como las oraciones que elevamos y las predicaciones que realizamos. En eso hago una pequeña pausa. El culto al Señor, alguien lo definió de esta manera que me parece correcta. La palabra, oramos usando la palabra de Dios, cantamos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios predicada. Al estudiar los salmos notamos que poseen ciertas cualidades, centrados en Dios, tienen dignidad, ideas bíblicas, tema, orden, propósito. Los himnos y cánticos que cantamos deben seguir este mismo patrón. Ahora voy a leer para ustedes unas recomendaciones. Es un documento de 1988, Principio para la música en la iglesia, tomada del himno salterio de la iglesia reformada. Y dice así: la música de la iglesia debe representar el rango completo de la revelación de Dios. Nosotros hemos escuchado composiciones en las que son una simple repetidera de una misma cosa y un solo tema. Todo el rango del tema, como los salmos. ¿Recuerdan que les dije que los salmos habían sido calificados como la anatomía del alma? Porque toda clase de emociones y sentimientos del hombre están reflejados en los salmos. Entonces la música de la iglesia debe representar no solo eso, sino el rango completo de la revelación de Dios. El servicio de música debe contribuir al servicio de la palabra. La exposición de la palabra de Dios es el centro de la adoración. Las personas piensan en algunas partes que adoración es hasta que llegó el sermón y ahora viene el sermón. No, todo converge en la palabra de Dios. En el momento en el que nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de Dios hablada, ese es el clímax de la adoración. Como lo suelo decir yo, sentarse a los pies del maestro. La poesía de las canciones debe ser buena poesía, no debe depender de la música para ser buena. La música de las canciones debe poder defenderse artísticamente como buena música y no depender de las palabras para ser buena. La poesía de las canciones debe ser fiel a la palabra inspirada. Tal poesía al mismo tiempo debe ser vital, libre de los defectos de la artificialidad y el sentimentalismo. La poesía debe ser genuinamente expresiva de la experiencia religiosa, pero debe estar en armonía con todo el consejo de Dios. La música debe ser apropiada al texto litúrgico al cual ha sido adaptado. En este doy un pequeño ejemplo. Si nosotros 5 minutos. Nosotros cantamos un himno que es sobre la muerte y resurrección de Cristo. En el segmento en que estamos cantando, la tumba le encerró, Cristo mi Cristo. Eso se canta de cierta manera y la melodía nos habla de que nuestro Salvador estuvo en la tumba, experimentó la muerte. Pero de ahí pasamos a una parte que dice: Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Tiene que haber correspondencia entre la música y lo que estamos diciendo. Y para esa otra parte hay júbilo de que Cristo resucitó. La música debe ser apropiada entonces al texto litúrgico. La música de la iglesia no debe, esto por favor presten atención, no debe sugerir otros lugares u ocasiones aparte de la iglesia y la adoración, para que la asociación mental a una práctica secular no interfiera en el servicio de adoración. Porque si estamos cantando algo aquí y es la melodía que usted oyó allá en la cantina,
o en la discoteca, o en no sé, usted está llevado, estamos tropezando su adoración. Por eso es que tiene que ser diferente. La música solemne, la música jubilosa y con un gozo diferente. La música de la iglesia debe expresar la enseñanza bíblica, nuestra tradición reformada, y entonces nos va a importar la forma, el contenido, la expresión de los pensamientos, el sentimiento religioso. Es decir, nosotros nunca estamos diciendo que estamos desprovistos ni de sentimientos ni de emociones, pero todas ellas cautivas de la palabra de Dios. La música de la iglesia, mis hermanos, debe ser hermosa. Y hay lo hermoso. Si crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, sabremos identificar la música que es hermosa. Voy a dejarlo hasta aquí. Hay algunas cositas breves que me quedan ahí con respecto a la música especial y así, pero pensemos en estas cosas. Es la música de Dios la que estamos entonando y cantando en nuestros cultos, que así sea. Amén.